Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Muy bien. Buenas noches. Empezamos la clase, ¿ya? Voy a... A ver, están entrando unos cuantos más. Vamos a admitir. Muy bien. ¿Qué fue lo que hicimos la clase anterior? Medidas de forma. Hicimos el desarrollo teórico y práctico de las medidas de forma. Es decir, estudiamos lo que es el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Y hicimos un ejercicio en el que calculamos las medidas de dispersión y las medidas de forma. Entonces, solo nos queda estudiar las medidas de concentración, ¿ya? Recuerden que son 5 familias, esta es la quinta. Entonces, entre las medidas de concentración vamos a estudiar la curva de Lorentz y el índice de Gini. Dos cosas. Para eso para eso lo que voy a hacer es presentar para la parte teórica simplemente una clase grabada en semestre anterior, ¿ya? Solo para la parte teórica. Y obviamente yo voy a explicar y ustedes van a ir viendo de qué se trata. Muy bien. Medidas de concentración. Cualquiera se imaginaría que cuando habla de medidas de concentración, tendría que ver algo así que ver con las medidas de tendencia central. Recuerden que en las medidas de tendencia central, los datos están concentrados alrededor de un punto medio. Por eso se llaman medidas de tendencia central. Pero en realidad las medidas de concentración en estadística tienen otra finalidad. ¿Cuál es la finalidad de las medidas de concentración? Establecer si un conjunto de datos está o tiene una distribución equitativa o no. Muy bien. Probablemente cuando decimos distribución equitativa suena medio raro. Lo que sucede es que en el pasado, es decir, en los orígenes de la estadística se aplicaba para explicar el comportamiento de los fenómenos en las empresas o en las organizaciones o en las agrupaciones humanas. Y pues en algún momento seguramente surgió la idea de aplicar la estadística para el estudio de la distribución de los salarios en una empresa. Y ahí surgió una idea, y la idea era, si en una empresa los trabajadores perciben un salario, la interrogante sería, ¿cuán equitativa es la distribución de los salarios entre los trabajadores de una empresa? Entonces, un poco al margen de lo que, no al margen, sino un poco como aplicación de la estadística, surgió esta interrogante. Es decir, en una empresa todos los trabajadores perciben un salario. La pregunta es, o la interrogante sería, ¿cuán equitativa es la distribución de los salarios? Entonces, se pretendió hacer una aplicación de la estadística, pero con un criterio económico y social. Es decir, tratar de ver de alguna manera cómo se distribuyen los salarios en una organización, en una empresa. Es decir, los salarios que se distribuyen son equitativos. Si son equitativos, estaríamos diciendo que todos los trabajadores están contentos con el trabajo que desempeñan y con la remuneración que reciben. Pero probablemente en una organización los salarios también podrían no ser equitativos, es decir, se paga el salario, pero no representa o no refleja el esfuerzo del trabajador.
Entonces se plantearon todas estas interrogantes y pues una serie de estudiosos como Lawrence y Gini empezaron a aplicar la estadística para tratar de explicar este comportamiento. Es decir, no este comportamiento, sino para tratar de dar respuesta a este interrogante. Entonces, estas medidas de concentración nacen básicamente, o sea, la idea básica de estas medidas nace precisamente en ese interrogante de que si en las empresas o en las organizaciones industriales, comerciales, que se en las empresas en general, la distribución de los salarios entre los trabajadores es o no es equitativo. Muy bien. Entonces, se plantea lo que se llaman las medidas de concentración. Consecuentemente, las medidas de concentración miden el grado de equidad de la distribución de una variable entre las distintas observaciones, de manera general. Porque si bien nace con una idea particular de cómo se distribuyen los salarios entre los trabajadores de una empresa, si la estadística es una ciencia, entonces había que aplicar la estadística de manera general. Entonces ahí nace el concepto de las medidas de concentración. Y las medidas de concentración lo que tratan es de explicar cuán equitativa es la distribución de los datos entre un conjunto de observaciones, o los valores de los datos entre un conjunto de observaciones. Entonces, ¿cómo medir la equidad? De manera general. De manera gráfica y de manera cuantitativa. De manera gráfica lo midió Lawrence, ¿cómo se llama? Un matemático estadístico que estableció una relación gráfica en el cual se puede medir el grado de equidad de la distribución de una variable entre las distintas observaciones. Más específicamente, la distribución de los salarios entre los trabajadores. Y de manera cuantitativa fue Gini, otro matemático, que también estableció una relación cuantitativa para medir el grado de equidad de la distribución de una variable. Muy bien. Entonces, eso básicamente es en cuanto a las medidas de concentración. Ahí van a poder ustedes ver. ¿Sí? Dice, mide el grado de equidad de una distribución de datos. Si estamos hablando de equidad, equidad significa igualdad o el grado de desigualdad, ¿no? O sea, si estamos midiendo la equidad, implícitamente vamos a ver que si no existe equidad, existirá inequidad. Si no existe igualdad, existirá desigualdad. Entonces, hay dos medidas de concentración, les decía. La curva de Lorentz, que mide la concentración de manera gráfica, y el índice de Gini, que mide la concentración o la equidad de manera cuantitativa. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la curva de Lorentz. ¿Qué relaciona la curva de Lorentz? La curva de Lorentz primero trabaja con un polígono como el que ustedes ven ahí. Es un cuadrado, básicamente, ¿ya? Pero ese cuadrado está dividido, es un cuadrado, ojo, cuadrado. Esta figura geométrica, este polígono, está dividido en 10 partes iguales en uno de sus ejes y en otras 10 partes iguales en el otro eje. Por tanto, la curva además tiene una diagonal y se establecen dos áreas. Y la curva de Lorentz trabaja solamente con una de esas áreas. Podríamos suponer que el área podría ser el de abajo o podría ser el de arriba. Eso es indistinto. Dependiendo cómo se manejan las variables, podríamos trabajar con este área, es decir, este triángulo que está debajo de la diagonal principal. ¿Qué relaciona gráficamente Lorentz? Relaciona dos variables. Una variable es P, como ustedes lo ven acá. Pero esa variable P está estableciendo la cantidad de observaciones, pero de manera porcentual. Es decir, básicamente es una frecuencia relativa acumulada.
y se expresa en porcentajes, pero está relacionado con la muestra, con el número de observaciones, P. En cambio, ustedes ven aquí, Q también está expresado en términos porcentuales y lo que expresa es la cantidad de la variable expresada, pero en términos porcentuales. Es decir, si queremos hacer un análisis, por ejemplo, del grado de equidad de la distribución de los salarios entre los trabajadores de una empresa, P representaría el porcentaje de trabajadores de la empresa. Y Q, esta Q de aquí, que no se ve muy bien, Q representaría el porcentaje de salario que corresponde a los trabajadores de la empresa. Entonces, en este eje, inclusive, si ustedes se dan cuenta, hay como una especie de inversión. Antes nosotros en este eje siempre medíamos la variable X. En estas medidas de concentración en el eje X, lo que ahora se miden son las frecuencias. En este caso, expresadas en términos porcentuales, y en este caso tiene que ver con el porcentaje de trabajadores que hay en una empresa. Y se miden obviamente del 0 al 100, porque se supone que en una empresa si hay 50 trabajadores, esos 50 trabajadores hacen el 100%. Entonces, el número de trabajadores o el número de observaciones se expresa en términos relativos. Pero no utilizamos como utilizábamos antes la variable H, ¿no? Perdón, la frecuencia relativa representábamos por H, ¿verdad? Cuando ustedes revisen los libros, van a encontrar de manera general esta nomenclatura, P. Entonces, P mide el porcentaje de observaciones o el porcentaje de trabajadores, si ustedes quieren. Y Q, ¿qué mide Q? La cantidad de la variable distribuida entre estas observaciones. Pero esa cantidad de la variable también está expresada en términos porcentuales, por eso está dividido en 10 partes. 10, 20, 30, 40, la mitad 50%, 60, 70, 80, 90, 100%. Lo mismo que acá. Muy bien. Entonces, fíjense, a través de esta curva de Lorenz, vamos a relacionar el grado de equidad de la distribución de una variable entre las distintas observaciones. Para que esto quede más comprendido y no sea medio like, es decir, medio que no se entiende, vamos a decir que aquí vamos a tratar de establecer el grado de equidad de la distribución del salario en este eje, entre los distintos trabajadores. ¿Ya? Entonces, aquí hay una diagonal principal, no se olviden. Por tanto, este polígono inicialmente, que era un cuadrado, representaba el 100% de las observaciones. Porque es un cuadrado, el área representa el 100% de las observaciones. Si lo dividimos en dos partes, entonces quiere decir que cada triángulo, este de aquí abajo y este otro de aquí, cada parte representa el 50% de las observaciones. ¿Qué quiere decir? Que el índice de concentración lo vamos a medir máximo hasta un 50%. Y vamos a establecer unos valores estándares para decir en qué grado hay equidad y en qué grado ya no existe equidad. Muy bien. Entonces, para eso voy a hacer una pequeña explicación para que entendamos esta curva de Lorenz, ¿ya? Es muy fácil trabajar la curva de Lorenz, pero lo importante es entender. Muy bien. Y van a aparecer, aquí está, y aquí aparecieron porcentaje de trabajadores y aquí porcentaje de salarios. Como no lo puedo escribir a este lado, entonces lo escribí acá. Entonces aquí, esto se puede reflejar aquí, no hay ningún problema, ¿no? O sea, este mismo eje lo podemos expresar en este de acá. Bien. Para que entendamos qué significa medidas de concentración, ¿ya? Supongamos que en una empresa hay 100 trabajadores. Y cada mes, escuchen bien, cada mes se dispone de 1 millón de pesos para pagar a los 100 trabajadores. Cuando estoy hablando de 100 trabajadores, estoy hablando de todos los trabajadores de la empresa, desde
desde el trabajador de menor jerarquía hasta el trabajador de mayor jerarquía, quiero decir, desde los obreros hasta los gerentes. En total hay 100 trabajadores en la empresa y el salario de un mes equivale a $1 millón de pesos. Quiere decir que $1 millón de pesos tendríamos que distribuir entre estos 100 trabajadores. Para que exista equidad, escuchen bien la palabra equidad. Equidad es sinónimo de igualdad. Entonces, si nosotros quisiéramos que en esta empresa o los salarios se distribuyan con equidad, cada trabajador debería ganar ¿cuánto? O a cada trabajador, ¿cuánto se le debería pagar? Dividimos 1 millón entre 100 y 1 millón entre 100 significa que cada trabajador debería percibir pesos 10,000. Esa sería una equidad absoluta, ¿no es cierto? Quiere decir que si se dispone de 1 millón de pesos y hay que pagar a 100 trabajadores, a cada uno le corresponde 10,000. Eso es equidad, eso es igualdad. Muy bien. Si eso tuviera que suceder, miren por favor ahora el gráfico. Si esto tuviera que suceder, recuerden, si 1 millón de pesos hay que distribuir entre 100 trabajadores y a cada uno le toca pesos 10,000, miren por favor el gráfico. Significaría, miren el lápiz, que para el 10% de los trabajadores, miren por favor el lápiz como estoy subiendo, en línea recta, toco la curva, la diagonal principal, correspondería el 10% del salario. Es lógico, ¿no? Si estamos diciendo que se paga por igualdad, quiere decir que para el 20% de los trabajadores, miren el lápiz, subo hasta tocar la curva y me dirijo hacia allá, correspondería el 20% del salario o del dinero disponible. Para la mitad de los trabajadores, es decir, para el 50% de los trabajadores, si subimos en línea recta, miren el lápiz, tocamos la diagonal principal y nos vamos allí, correspondería el 50% del dinero que se dispone. Obvio. Para 50 trabajadores correspondería ¿cuánto? 500,000. Por tanto, si hubiera equidad y nosotros tuviéramos que graficar, escuchen bien, la equidad, todos los puntos tendrían que estar sobre esta diagonal principal. Vuelvo a reiterar, para el 10% de los trabajadores correspondería el 10% del dinero disponible. Para el 50% de los trabajadores correspondería el 50% del dinero disponible. Para el 80%, perdón, esto es 80% de los trabajadores, correspondería el 80% del dinero disponible. Por tanto, si tuviera que hablar de equidad, si cada trabajador percibe la misma cantidad de dinero, eso es una equidad absoluta y total. La curva de Lorenz nos mostraría lo que están viendo ahorita. En este caso quiere decir que hay una equidad total y absoluta. Pero eso es imposible, ¿no es cierto? Eso ni en los países comunistas, ni en los socialistas, ni en los países socialistas ocurre. En una organización siempre hay una estructura organizacional de los recursos humanos. Quiere decir que hay unos que tienen un mayor trabajo, por tanto perciben un mayor salario, no solo por mayor trabajo, sino por responsabilidad y por decisión y por todo lo demás. Y hay otros que obviamente tienen un trabajo que no exigen mayores esfuerzos que simplemente el esfuerzo humano y por tanto perciben un salario acorde a eso. Entonces, en una organización, los salarios pues jamás van a ser iguales, no son iguales. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, escuchen bien, unos cuantos, muy pocos, se llevan la mayor cantidad de plata. ¿Quiénes son esos? Por ejemplo, los gerentes. Ahora escuchen el otro análisis. Muchos trabajadores se llevan muy poca cantidad de plata. O entre muchos trabajadores se distribuye muy poca cantidad de plata. ¿De quiénes estamos hablando?
de los obreros. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Van a seguir viendo ahí al costadito para que entendamos. Cuando hay una distribución igual, ahí están los puntitos, todos sobre la línea recta. Existe equidad en la distribución de los salarios y una equidad absoluta, pero eso es utópico. Ya acabamos de decir que eso es imposible que suceda en una organización, ni siquiera en los países comunistas, socialistas ocurre esto, imposible. Muy bien, pero eso sería si existiera equidad. Entonces, ¿qué pasa si no hay equidad? Estos puntitos que están aquí sobre la línea recta tendrán que estar un poco más abajo. Y para eso vamos a ver, ¿ya? Voy a poner nuevamente un ejemplo y voy a poner ahí. Recuerden que en la empresa hay 100 trabajadores. Y de esos 100 trabajadores, 5 son gerentes, 15 son trabajadores de, ¿cómo se llama? De mandos medios. Por ejemplo, los jefes de área, jefe de contabilidad, el jefe de finanzas, qué sé yo, ¿no? El jefe del almacén, esos son los mandos medios. Y 50 en este caso, o sea, no 50, 80 en este caso son trabajadores. De ese $1.000.000 que se tiene que distribuir cada mes, escuchen bien, de ese $1.000.000 que se tienen que distribuir cada mes, 5 gerentes se llevan la mitad, es decir, $500.000. Entre 15 trabajadores de mandos medios, se va 200.000. Y 80 trabajadores, que son los más en cantidad, solo perciben 300.000. Todos los 80 trabajadores perciben pesos 300.000, sumando cada uno de los salarios de los 80 trabajadores. Por tanto, cuando sucede esto, quiere decir que no hay equidad. Entonces, miren aquí, por ejemplo, ¿cuándo no va a haber equidad? Miren aquí, por favor. Cuando, por ejemplo, para el 10% de los trabajadores, ahí donde está el cursor, representa 10% de trabajadores. Y si este es el puntito que está marcado, quiere decir que solamente para el 10% de los trabajadores corresponde 5% del dinero. Este otro puntito, ¿qué significa? Que para el 20% de los trabajadores, fíjense por favor, 20% de los trabajadores, corresponde solamente el 8% del dinero. Entonces, cuando no hay equidad en la distribución, los puntitos que deberían estar sobre esta línea recta van a aparecer aquí abajo, dependiendo de la información que se disponga. Entonces, si ustedes observan, ahí estoy poniendo varios puntos y esos puntos los voy a unir con una línea recta, es decir, con una regla. Espera un ratito, es que ya está con una regla. Se ha formado un área o una nueva función, si ustedes quieren, pero que está alejada de esta diagonal principal. Por tanto, hagan de cuenta que estoy pintando en este momento, estoy moviendo el cursor, ese pequeño área, pequeño espacio que ven entre la diagonal principal y la nueva función que se ha formado. Ese área mide el índice de concentración de Lorentz. Entonces, este índice de concentración de Lorentz, en este caso, va a estar expresado por un porcentaje. ¿Cuánto será? No sé, quizá 20%. Porque todo este triángulo, les recuerdo, desde aquí donde está el lápiz, hasta aquí y hasta aquí abajo, es decir, todo este triángulo, el área de ese triángulo representa 50%, porque el otro 50% está aquí arriba, ¿no? Entonces, si todo esto es 50%, este pedacito de área, ¿cuánto será? 20, digamos. Por tanto, diríamos que la concentración de los salarios representa aproximadamente 20%. ¿Ya? Eso diríamos. Ahora la pregunta es, ¿y qué equidad? Ya sabemos que un grado de equidad absoluta nunca va a existir en una empresa. Entonces la pregunta es, ¿y qué grado de equidad es aceptable?
Cuanto más angosta sea esta segunda línea, es decir, cuanto más pegado esté a la diagonal principal, más equidad habrá en la distribución de los salarios. En conclusión, gráficamente, cuando se plantea el grado de equidad, este área tendría que ser un área bien angostita. Y no como aquí está, por ejemplo, aquí está, es bastante amplio el área, debe estar por 20%, y si bajamos más aquí la curva, miren por favor el lápiz, así por ejemplo, será 40%, ¿no? Entonces, cuanto más se aleja esta curva que estamos construyendo, la rosada, de la diagonal principal, cuanto más se aleja, más inequidad hay. Y cuanto más esta curva rosada se pega o se aproxima a la diagonal principal, más equidad hay en la distribución. Entonces, lo ideal es que en una organización haya equidad o un determinado grado de equidad aceptable, ¿ya? Entonces, gráficamente se mide así la equidad y ahí ya está, ya apareció ¿cómo se llama? Pintado. Pero ahí estamos diciendo que no hay equidad, hay desigualdad. La pregunta es, ¿qué grado de desigualdad o qué grado de equidad hay en la distribución de los salarios, en este caso? ¿Qué grado de equidad hay? Estamos diciendo que puede ser del orden del 10%, del 20%, del 15%. Cuanto más cerca esté al cero, entonces quiere decir que va a estar, los puntitos van a estar sobre la diagonal principal. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Gráficamente ahí nosotros podemos apreciar que el índice de concentración está alrededor más o menos del, no sé, 20%. Es difícil, ¿no? A ojo de buen cubero decir qué porcentaje de área representa eso. Si todo ese triángulo es 50%, ¿cuánto será eso? Entonces, pero gráficamente es posible ver el grado de desigualdad o de equidad de la distribución de los salarios. Entonces ahí aparece Gini. Ese área que están viendo ustedes ahí, lo va a expresar cuantitativamente a través de un modelo que se le llama el índice de Gini. Ahí está. Recuerden que este área representa 50%, donde estamos midiendo la concentración. Y solo medimos hacia abajo. Pues es decir, solo utilizamos la mitad de este cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros cómo vamos a establecer un parámetro de la equidad en esta distribución de los salarios? Calculando el índice de Gini. Como este es un valor porcentual, por eso se llama índice. Y Gini es el que establece esta relación. Por tanto, el índice de Gini vamos a expresarlo a través de una formulita donde vamos a sumar P menos Q, es decir, aquí por ejemplo el valor de P, fíjense, aquí es 10. Perdón, señores. En este puntito, el valor de P es 10. ¿Por qué? Porque estoy leyendo esto, ¿no? ¿Y cuál es el valor de Q? Digamos 5, porque está más o menos en la mitad. Eso es esto. Entonces 10 menos 5 va a ser ahí. Si miramos este otro punto, este de aquí, por ejemplo, P, si ustedes observan, es 50. Y si vemos cuánto es Q y trasladamos, más o menos es 30. Entonces aquí va a ser 50 menos 30. Entonces, todas esas diferencias las vamos a sumar y las vamos a expresar o las vamos a dividir entre la suma del porcentaje de las frecuencias observadas. En otras palabras, en este caso de trabajadores. Multiplicamos por 100 y hasta el índice de Gini. Pero el índice de Gini el índice de Gini me da un área que representa este que están mirando más otro aquí arriba. ¿Ya? O sea, este mismo área reflejado aquí arriba. Entonces, el índice de concentración, ojo, el índice de concentración, simplemente se mide dividiendo este valor Gini entre 2. ¿Ya? Nuevamente les reitero. El índice de Gini, cuando se calcula, me da este área que están viendo ustedes acá,
y el área al otro lado, pero en su espejo, digamos, ¿no? O sea, el mismo área, pero al otro lado. O este mismo área multiplicado por 2, si ustedes quieren. Por tanto, el índice de concentración debe ser solo la mitad porque solo se está trabajando en una de las diagonales. Por eso el índice de concentración es el índice de Gini dividido entre 2. Entonces, cuando este índice de Gini está más cerca del 0, más equidad hay. Y cuanto más se aleja del 0, más inequidad hay, o sea, hay más desigualdad. Si este índice de concentración, por ejemplo, fuera 40%, estamos diciendo que hay una excesiva desigualdad en la distribución de los salarios. Pero si decimos que ese índice de Gini, por ejemplo, aquí nos sale, qué sé yo, 2%, estamos diciendo que existe equidad en la distribución de los salarios. Entonces, para eso se mide, para eso se consideran la curva de Lorentz y el índice de Gini para establecer el grado de equidad en la distribución de una variable. ¿Y cómo es que nace esto? A partir de la interrogante de cómo se distribuyen los salarios entre los trabajadores dentro de una empresa, ¿sí? Pero eso se puede aplicar no solo a los salarios, se puede aplicar a todo. Se puede, por ejemplo, aplicar a un estudio de notas, por ejemplo, de calificaciones de asignatura, ver qué tan desigual o qué tanta equidad hay en la distribución de las notas entre los estudiantes de un curso, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos medir la equidad, es decir, cómo se distribuyen las notas en un curso desde el punto de la de vista de la equidad, sí. Ese área es bastante angosto. El proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido equitativo, ha sido igual, digamos, ¿no? Igual en aprovechamiento de los estudiantes y obviamente si es muy amplio ese área, el índice de concentración nos da por ejemplo un 20%, entonces estamos diciendo que el índice de aprovechamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje no ha sido equitativo, ha sido muy desigual. Quiere decir que unos han aprovechado más que otros, eso quiere decir. Si aplicáramos esa medida a las calificaciones en una materia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esas son las medidas de concentración. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer obviamente un ejemplo, pero antes de hacer el ejemplo, ahí están los estándares más o menos, dice, si el índice de concentración tiende al 0, entonces hay mayor equidad. Si el índice de concentración tiende al 20%, la equidad es relativa. Y si el índice de concentración es mayor del 20%, quiere decir que no hay equidad en la distribución. Entonces, fíjense, hay más o menos un valor máximo que es de 20% para decir que hay una relativa equidad. Y obvio, el índice de concentración también puede ser 0. ¿Cuándo va a ser 0? Cuando todos los puntos estén sobre esta línea diagonal. Claro, porque P tiene el mismo valor que Q, por tanto esto va a ser 0. Y 0 sobre cualquier número va a ser 0, por tanto el índice de concentración sería 0. Pero cuando el índice de concentración es 0, quiere decir que hay una total y absoluta equidad. ¿Ya? Y eso es una utopía. Bien, ahí está, ¿no? Hay equidad absoluta, dice, y eso es una utopía. Obviamente si hablamos desde el punto de vista de los salarios. Muy bien. Entonces, con esto está terminada la teoría. Enseguida voy a hacer un ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Nadie. Muy bien. Entonces voy a compartir con ustedes una nueva pizarra. No me acuerdo qué número de subtítulo es, pero voy a poner medidas directamente de concentración. Y recuerden que estas medidas de concentración son de dos tipos, ¿no? Uno es gráfico y uno es cuantitativo.
El gráfico se llama curva de Lorenz. Y es facilito graficar. Enseguida vamos a hacer curva de Lorenz. Y el cuantitativo se llama índice de Gini. Es decir, ahí ya establecemos una fórmula, medimos la concentración de manera cuantitativa. Bien. Antes, por favor, a ver, ahí tienen que sacarle una foto. Ingeniero, eso es cercano a 20% y mayor a 20%, ¿cierto? Los dos últimos. Sí, es que Ento- 20%, o sea, Entonces, no hay un, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo les digo? Hay una discrepancia. No, no es que haya una discrepancia, ¿no? Dependiendo, obviamente, de los autores, algunos toman como referencia valores más pequeños. En vez de 20%, por ejemplo, toman 15%. Entonces, lo que debe quedarles claro a ustedes, mirando este gráfico aquí, es que si esta función rosada que ven aquí estuviera por este lado, miren el lápiz, así, ¿cómo podríamos hablar de equidad? Si el índice de concentración fuera 25%, miren más o menos cómo sería la curva. Sería la mitad de este triángulo. Y la mitad de este triángulo podría ser quizá esto, ¿no? Sí. Entonces, y la mitad de ese triángulo estamos hablando más o menos de cuarta parte. Entonces, se considera como un valor máximo para el índice de concentración al 20%. Más allá del 20% ya automáticamente no existe equidad. Y si es menos del 20%, hay una relativa equidad, y cuanto más cerca esté del cero, hay mayor equidad. Y si es cero, hay una equidad absoluta, pero que eso nunca va a ser, obviamente. si tuviera el 10% ingeniero, entonces lo considero como relativa O equidad el también. 10%, a ver, 10% es la mitad, ¿no es cierto?, del 20%. Podrías considerarlo como relativo. Lo ideal es que ese índice sea lo más pequeño posible, pues, ¿no? Bien, muchas gracias, ingeniero. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Y qué ejemplo vamos a hacer? Vamos a seguir trabajando el de los salarios que casualmente nos cae como anillo al dedo, ¿no es cierto?, para comprender estas medidas. Recuerden que con ese ejemplo, del primer ejemplo de la distribución de los salarios entre los trabajadores, hemos hecho todas las mediciones de tendencia central, de posición, de dispersión, de forma, la clase anterior, y ahora las medidas de concentración. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es aprender, ¿no es cierto?, aplicar las medidas a cualquier problema de distribución de datos en estadística. Quiere decir que cuando ustedes tengan otros datos, el procedimiento, las fórmulas van a seguir siendo las mismas, no va a cambiar en absoluto. Entonces, por eso estoy utilizando ese problema que ya lo hemos planteado desde el principio. Entonces, lo voy a volver a plantear, problema, y esto tiene varias columnas, sería así amplio. Voy a dejar de grabar un ratito porque después lo grabo. Recording in progress. Ya, gracias. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con el ejemplo que empezamos en el ejemplo en el tema número 2, el de la distribución de los salarios, ¿ya? Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cuál es el grado de equidad de la distribución de los salarios entre los trabajadores de la empresa? Recuerden que son 50 trabajadores y de acuerdo al muestreo que se ha hecho, hay 4 trabajadores que perciben un salario entre 280 y 300, hay 12 trabajadores que perciben entre 360 y 380, etc. Muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a calcular la frecuencia relativa. Recuerden que
Entre las frecuencias absolutas y las relativas, la más importante es la frecuencia relativa. Quiere decir que es la frecuencia con la que en estadística siempre se debe trabajar. Muy bien. Entonces calculamos la frecuencia relativa, por favor, con sus calculadoras. Dividimos 4 entre 50. ¿Cuánto da, por favor? 0,08. Ya, gracias. Y, ojo, los términos porcentuales, no como proporciones. Por eso estoy poniendo aquí y lo estoy poniendo de una manera que se nota que la frecuencia relativa y la relativa menor que lo vamos a expresar siempre en términos porcentuales. ¿Ya? Muy bien. Voy a hacer algo, pero esto voy a borrar un ratito porque voy a poner otra cosa. Bien, dividiendo entonces 4 entre 50 y multiplicando por 100, eso dice su compañero, queda 8%. Sí, está bien, es 8%, entonces ponemos 8%. Lo mismo aquí, como es también 4, es 8%. 5 entre 50, obviamente va a ser 10%. 9 entre 50, por favor. 18%. 18%. 2 entre 50, 24. Este es 18, se repite el anterior. Y este 7 en 50. 14%. 14%. Listo, y ya está. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a acumular. Acumulando, este siempre es el mismo. Quiere decir que vamos a tener aquí 8%. 8 más 8, esto es 16. Más 10 es 26. Más 18 sería 44. Más 24, 68. Más 18, 86. 86. Correcto, 86. Y finalmente, 100%. Muy bien. Entonces, lo único que estamos haciendo es expresar la frecuencia relativa H en valores porcentuales. Entonces, cuando nosotros expresamos en valores porcentuales, automáticamente este valor H, de acuerdo a la curva de Lorentz y al índice de Gini, está representado por P. Recuerden que esto es P, automáticamente. Recuerden que P tiene que ver con las frecuencias acumuladas, pero en este caso relativas, es decir, expresadas en términos porcentuales, y las frecuencias relativas tienen que ver con el número de observaciones, y en este caso particular, con el porcentaje de trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que ese valor, para nosotros, ese valor, voy a cambiar esto un minutito, para nosotros ese valor H sub I se convierte en P. Eso se convierte en P. No, está horrible. Ya, creo que ahí se nota. P sub I. ¿Ya? Entonces, quiere decir que vamos a trabajar en esa sub I, lo voy a con resaltador si ustedes quieren, y vamos a trabajar en adelante con esa columna. Eso quiere decir, ¿ya?
Pero ¿qué es P sub I? Lo voy a escribir. En este caso, P sub I, recuerden que está saliendo de las frecuencias absolutas. ¿Qué significa N sub I? Significa número de trabajadores. ¿Qué significa H sub I? Porcentaje de trabajadores. Entonces, aquí lo que tenemos, el significado de P sub I, vendría a ser el porcentaje de trabajadores. ¿Ya? Eso vendría a ser. Voy a poner ahí arribita porque necesito escribir otra cosa. Bien. Entonces ya tenemos P. Ahora nos falta Q. De acuerdo a la explicación teórica, Q tiene que ver con la variable, con el salario en todo caso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a, en primer lugar, cuantificar el salario para cada clase. En otras palabras, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar el X sub I por el N sub I. Si multiplicamos 4 por 290, ¿eso cuánto es? Cuatro por 0, 0. 1160. ¿Perdón? 1160. Entienda la interpretación. Según la interpretación, hay 4 trabajadores que perciben un salario entre 280 y 300. Quiere decir que esos trabajadores, en promedio, perciben un salario de $290. Por tanto, esos 4 trabajadores, ¿cuánto de dinero reciben? Multiplicamos 4 por 290, 1.160. ¿Está bien, no? 1.160. ¿Está bien 1.160? Sí, ingeniero, está bien. Ya, 1.160. Por tanto, lo que acabamos de hacer es calcular una masa salarial. Entonces lo voy a escribir. Masa salarial. No sé si alguna vez ustedes los han escuchado a los de la COP, antes del 1 de mayo, siempre hablan, ¿no? La masa salarial se debe incrementar para que los para que los trabajadores tengan un mayor salario que percibir. Entonces, lo que estamos hablando es de que el incremento debe estar en función a la masa salarial, y la masa salarial debe beneficiar a los trabajadores que ganan menos. No sé si ustedes han escuchado hablar, cuando antes del 1 de mayo siempre salen los políticos a discutir este tema. Muy bien. Entonces está claro lo que estamos diciendo, la masa salarial no es nada más que en esa categoría los 4 trabajadores en total perciben 1.160 pesos. Eso quiere decir, ¿ya? En la siguiente categoría, ¿cuánto percibe? Entonces multiplicamos 4 por 310. Sería 3 por 4, 12, 1240. Ya, por favor, vayan dictándome. 1.240. 5 por 330. 1.650. 9 por 3.150. 350. ¿Perdón? 3.150. 2.150. 3.150. 3.150, ok. 12 por 370. 4.440. 9 por 390. 3.510. Y 7 por 410. 2.870. 2.870. ¿Listo? Y ahora totalizamos. Ese total, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es la masa salarial o la cantidad de dinero que perciben todos los trabajadores en un mes en esa empresa. Sumando, por favor.
¿Eso cuánto da? 18.020. Muy bien. Quiere decir que 18.020 pesos es lo que se distribuye en la empresa cada mes. Por tanto, esa viene a ser la masa salarial. Para nosotros, esto que vendría a ser la sumatoria de los XY por los NI. Esto voy a bajar un poquito abajo. Para nosotros lo que acabamos de establecer es la sumatoria de los XY por los NI. Esa es la masa salarial. ¿Ya? Muy bien, total. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular una frecuencia relativa para esa masa salarial. Entonces, aquí voy a volver a poner H sub I. Voy a volver a poner H sub I porque es una frecuencia relativa. Solo que esta frecuencia relativa, en este caso, lo vamos a calcular de la siguiente manera. No debería escribir la fórmula, directamente podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Es decir, 1160 dividido entre 18.020 y multiplicar por 100. Pero en todo caso, H sub I, entonces sería, fíjense, el valor de X sub I por NI dividido en la sumatoria de X sub I por NI. Entonces, NI. Y esto multiplicado por 100 para que me dé en porcentajes. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que hemos hecho aquí. Hemos dividido 4 entre 50, 4 entre 50, y lo hemos multiplicado por 100 y nos ha dado esto. Aquí vamos a hacer lo mismo, solo que en este caso es la masa salarial. ¿Sí? Aquí es el número de trabajadores, esto es número de trabajadores, aquí es masa salarial o cantidad de dinero. Entonces, esa es una forma de calcular, ¿ya? Esa es la forma. O podríamos hacer esto, escuchen bien. 18.020 pesos perciben 50 trabajadores. ¿Sí? ¿Cuánto perciben? Aquí pongo un signo de interrogación. Estos 4 trabajadores, perdón, no, está mal aquí. $1,160. ¿Qué porcentaje de dinero o qué porcentaje? No. Aquí está mal. Estoy planteando mal la regla de 3 simples. En vez de poner 50 trabajadores, voy a poner así. 18.020 pesos reciben el 100% de los trabajadores. El total, que son estos 50, ¿no? 100% de los trabajadores. Entonces, la pregunta es la siguiente. 1.160, ¿qué porcentaje de trabajadores perciben? Entonces, la incógnita, esta es la interrogante. No es nada más. Entonces, simplemente estoy tratando de explicarles de que esa regla de 3 nosotros lo presentamos directamente con esa relación de la fórmula de la frecuencia relativa. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esto mismo es esto, por cierto. Vamos a multiplicar en cruz, ¿no es cierto? Y vamos a dividir. Entonces, vamos a multiplicar 1.160 por esto y vamos a dividir entre 18.020, que es exactamente lo mismo que aquí, 1.160 entre 18.020 por 100. Muy bien. Con calculadoras, por favor, me ayudan. Y solamente, y sin decimales, redondean, aplican reglas de redondeo. ¿Ya? 1.160 entre 18.020. ¿Cuánto da? Multipliquen por 100. 6%. ¿Perdón? 6%. 6%. Ya está redondeado, ¿no? ¿Listo? Ahora 1.240 entre 18.020 por 100. 7%. 7%. ¿Ya? 1.650 entre 18.020. 9.
3.150 entre 18.020. 17%. 17%. Muy bien, ahora 4.400 entre 18.020. 25%. 25. 3.510 entre 18.020. 19%. 870 entre 18.020. 16%. Muy bien. Sumemos, porque tiene que dar 100%. ¿Sí? No puede dar otro valor. Entonces, por favor, sumemos. ¿Cuánto da? 6 y 7 son 13, 3 y 9, 22, 20, 32, 39, 59, 64, 83, 16, 89, 99. 99. En alguno 100%. tienen que corregir. A ver, ese es 16. Aquí tiene que dar 100% y 25%. díganme en qué corregir. Y Suma con esos datos me 99. da 100%. A ver, Sumando 6 más me da 7, 100%. 13, 6 más 7, 13, más 9, 22. Aquí 29, 39, 59, 64, 83, 89, 99. ¿Dónde da 100? A mí me da 100. Sale 99. A ver, sumemos de nuevo. 99 6 sale. más Sale 7, 99. 99 13 y sale. 13 más 9, 22. 99 22 sale. más 17 es 29, 39. 59, 64. Aquí sería 83. Con el 6, 89 más el 10, 99. No es 100. Más 25%, ingeniero, es 26. Ya, gracias. Entonces eso es lo que tienen que corregir. Uf. Bien, por favor me corrigen. Era 7, 6, 7, 9. ¿Aquí cuánto era? Ahí era 17. Ya, 17. Y aquí es lo que hemos corregido, 26. Sí. ¿Listo? Ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo acumular. Nuestra frecuencia acumulada siempre se llama H sub I. Por tanto, acumulando, tenemos 6%, 13%, 22%, 29, 59%, a ver, 22, 32, 39% es acá. Bueno, voy a corregir eso, porque no se me va a complicar. 39%. Aquí sería 39 más 26, 59, 60, cabalito, ¿no? ¿Sí? 65, ingeniero. 19, 65. 65. Ya, 65. Aquí sería 84. 84. 84, 90, 100. Listo, ya está bien. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a decir? Voy a decir aquí lo siguiente. Primero, Pregunta, va a disculpar que lo estoy interrumpiéndole. Dime. ¿Por qué hay dos H sub I mayúscula? Ya, Es el... enseguida te respondo.
Y también lo voy a resaltar antes de responder a los compañeros. Muy bien. La pregunta de su compañero es, ¿y por qué hay 2H sub I, pues, profesor? ¡Qué barbaridad, qué locura! ¿Alguien tiene alguna respuesta por qué hay 2H sub I aquí? Claro, Inge, ¿Por qué? porque uno representa las ordenadas mientras las otras las abscisas según el diagrama de Lorentz. Explicación teórica. Aquí está la explicación teórica, hijo. Aquí está. En el eje de las abscisas vamos a hablar del porcentaje de trabajadores. Y en el CDF el porcentaje de trabajadores está representado por N sub I, número de trabajadores. En el eje de las ordenadas vamos a trabajar con la variable, pero expresado en porcentajes. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos 2H sub I. El H sub I en este caso es nominal, es una forma de calcular simplemente la frecuencia relativa, en este caso para el número de trabajadores y en este caso para la masa salarial. ¿Sí? Lo que interesa, por eso aquí el HI acumulado lo estoy poniendo en círculos y a uno lo estoy llamando P y al otro lo estoy llamando Q. Entonces, en el fondo, esta es la única frecuencia relativa, es esta de aquí. Pero esta también por la forma de cálculo. Pero en este caso, lo que nosotros pretendemos no es determinar las frecuencias relativas, sino las frecuencias, en este caso, de observaciones expresado en porcentaje, y aquí las observaciones son de los trabajadores, y el porcentaje de la variable, pero expresado en porcentajes. En este caso, la variable es salario, por tanto, hablamos de masa salarial. No te respondí, por eso te dije, primero terminaré, y era precisamente por esto de acá. ¿Ya? Muy bien. Pregunta, ¿Listo? ingeniero. Perdón, sí. Una pregunta más, ¿ese concepto de masa siempre va a tener para distintas variables? No, pues hijo. A Por ver, ejemplo, masa de si la calificación. variable fuera a ver notas, ¿qué le pondrías? ¿Masa de notas? El No, grupo de simplemente le notas. pones notas, nada más. Aquí le estamos poniendo masa salarial porque inicialmente estas medidas fueron concebidas en base a ese interrogante que había, ¿no? Es decir, la interrogante era, ¿cómo es la distribución de los salarios entre los trabajadores de una empresa? Entonces, con esa idea nacen las medidas de concentración. Pero las medidas de concentración no solo pueden aplicarse a los salarios, pueden aplicar a todo tipo de variables. Entonces, si vos tienes, por ejemplo, un ejemplo de notas, no le vas a poner masa de notas, pues, ¿no? Simplemente pones notas y punto. O notas acumuladas, o total de notas, si quieres. Si fuera otra variable, pues total de algo, porque ese 1160 es el total de dinero que perciben los 4 trabajadores en la primer clase. Muy bien. Aquí era un poco por el concepto de la medida. ¿Cómo es que nace la medida? Muy bien, ¿listo? Entonces ya está resuelto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir la curva de Lorentz. Voy a hacer en esta partecita, voy a dejar un poco de espacio aquí, necesitamos un cálculo más todavía. Método gráfico, curva de Lorentz. Esto tiene que ser un cuadrado. Ya, parece que ahí está un cuadrado. Dividimos en 2 partes siempre por la diagonal principal. Y ahora dividimos en 10 partes iguales, ¿no? A ver, voy a utilizar mi lápiz, ojalá me salga bien. Para ustedes hacer esto es facilito, pues, ¿no? 10 cuadritos o 20 cuadritos abajo y 20 cuadritos arriba, y cada 2 cuadritos es 10%. Y a uno se las ingenia. Entonces, más o menos esa es la mitad. Y divido en 5 partes iguales. ¿Ya? Si no me sale muy bien, por favor, ustedes háganlo bien.
Claro. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siento que esto está un poco alto. Bueno, a ver, ¿qué hago? No, es que esto definitivamente está mal. Voy a borrar, ¿ya? Aquí la graduación me ha fallado. ¿Qué es esta mal? Esto es 0, esto es 20%, 40, voy a poner este 50%, después lo vamos contando. Este es 70%. Y obviamente este último es 100%. Voy a anotar eso, ¿ya? 100%. Lo mismo hacia arriba, esto vendría a ser 100%. Este vendría a ser 50%. Anotamos algunos, este sería 80. Este sería 30. Y bueno, este sería 10. Listo, ya está. Pero, obviamente, porcentaje de trabajadores. Está, lo dejamos ahí, enseguida vamos a interpretar. Y el otro representa el porcentaje de masa salarial. O vamos a poner nosotros así, porcentaje de dinero. Y eso está expresado en términos de dinero. No, no, no. Estoy diciendo mal. Está expresado en porcentaje. Es dinero, pero en porcentaje. Bien. Entonces, miren cómo voy a graficar. Es bastante sencillo el gráfico, ¿ya? Voy a utilizar este color azul para graficar. Y antes de graficar, aquí también podríamos haber hecho el análisis. Escuchen y miren el lápiz. Por ejemplo, ¿qué significa este 8 y este 6%? Significa lo siguiente. Para el 8% de los trabajadores, corresponde 6% de la masa salarial. Si ustedes observarán, hay más trabajadores y menos dinero. Por tanto, estamos asumiendo de que no hubiera equidad. Porque legítimamente que debería... El 8% de los trabajadores corresponde 8. Para el 8% de los trabajadores corresponde 6% del dinero. Interpretemos este de aquí. Para el 26% de los trabajadores corresponde 22% del dinero. También este número está por debajo de esto. Las diferencias no son muchas, entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí en el gráfico. ¿Ya? Entonces vamos graficando. Aquí dice P vale 8 y Q vale 6. Aquí está. Esto es 10. 18 es un poquito antes.
La mitad aquí es 5 y un poquito más arriba de la mitad sería 6. Más o menos, ese vendría a ser el puntito. Ese vendría a ser el puntito. Lo dejamos ahí, el puntito. En el siguiente, fíjense, es 16 y 13. Entonces buscamos aquí 16. Pues 10, 15 es aquí, 16 un poquito más allá. Y hacia arriba es 13. Esto es 15, debajo del 15, por ahí más o menos. Y este podría ser el puntito. En el siguiente, fíjense, es 26 y 22. Entonces 20, este es 30, 25, 26 va a ser por aquí más o menos. Ahí más o menos. Un poquito más allá de la mitad. Y 22, esto es 20. 22 sería casi. Más o menos ese vendría a ser el puntito. En este caso es 44 y esto es 39. Esto es 40, suponiendo 45 a la mitad, 44. Y 39. Esto es 40, antes del 40, 39 un poquito. Si es 44. Yo creo que ese es el puntito. Después tenemos 68 con 65. 68 está antes del 70, más o menos por aquí. Y el 65. Esto es 60, la mitad de 65. Creo que está por ahí el puntito. 86, 84. Esto es 80, esto es 90, 86. Vamos a asumir que está de la mitad un poquito más allá. Y 84. Entonces, 85, 84. Muy bien. Lo ideal acá es graficar en papel milimetrado, ¿no? Y finalmente, el último es 100 y 100. Quiere decir que es este punto de aquí. Y, obviamente, el primer punto tiene que ser este de aquí, el 0. El 0 y el 100. El 100 sale automático, pero el 0 no. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar cada uno de los dos puntitos y los vamos a unir con línea recta. Entonces agarro el 0, 0 y 1 con ese punto. Ahora ese punto con este otro punto. Este con este. Este con este. Siempre con una regla, ¿ya? Ahí está. Nos ha salido una franja bastante angostita, ¿no? Y si nosotros hacemos el análisis, podemos percibir de que sí, el índice de equidad va a ser, de concentración va a ser bastante alto, porque miren, esta franja es bastante pequeña, bastante angosta. Además, nosotros lo pintamos así, ¿ya? Bien. Y obviamente, ahí vamos a poner una flechita, pues no podemos escribir adentro, y vamos a decir, ese es el índice de concentración de Lorentz. Perdón, curva de concentración de Lorentz.
Podemos apreciar con esta curva de concentración de Lorentz, que hay bastante equidad. Además, también lo podemos percibir cuando interpretamos. Por favor, voy a volver a interpretar y lo voy a anotar abajito, ¿ya? Para el 8% de los trabajadores, corresponde aproximadamente 6% de la masa salarial. Está 2 puntos menos, pero 2 puntitos nada más, ¿no? Acá, para el 16% de los trabajadores, corresponde el 13% de la masa salarial. Está 3 puntos debajo, pero la diferencia también no es mucha. Para el 26% de los trabajadores corresponde el 22% de la masa salarial. Entonces, así podemos ver, las diferencias no son muy, ¿cómo se llama? No son muy considerables. Entonces, por eso la curva de concentración de Lorentz es bastante pequeña, como lo ven ahí. Y lo que quiero aquí, en esta parte, es hacer una interpretación. Por ejemplo, voy a interpretar dos. Voy a interpretar el primero y el cuarto. Para el 8% de trabajadores, corresponde aproximadamente, no, aquí hay aproximadamente, ya está completo aquí, corresponde 6% de la masa salarial, quiere decir, de todo el dinero. Y vamos a hacer una aquí que diga que para el 68% de trabajadores, corresponde 65% de la masa salarial. Muy bien. Listo, ya está. Entonces, solamente ahí lo que estoy haciendo es interpretar cómo se está distribuyendo el dinero. No estoy todavía hablando de equidad. Entonces, ¿qué podríamos decir aquí concluyendo con la curva de Lorentz? Y anotar aquí abajito. ¿Qué podríamos decir con esa curva? Como el área de la concentración es bastante angosta, se podría asumir que la equidad en la distribución de salarios será alta. O vamos a interpretar así: hay una buena equidad. O, nuevamente voy a poner una coma, o no hay mucha desigualdad en la distribución de los salarios entre los trabajadores de la empresa. ¿Ya? Ojo, no estoy cuantificando porque la curva de Lorentz no me permite eso, pero a ojo de buen cubero podemos ver que es bastante angosta, pues, ¿no? Eso dice la curva de Lorentz. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir. ¿Y cómo vamos a medir? Con el índice de Gini. Para medir el índice de Gini necesitamos trabajar al final con una columna, ¿ya? Entonces voy aquí a adicionar una columnita. Voy a separar columna. Y en esa columna vamos a medir. La diferencia de P y Q. Es decir, la diferencia de la distribución del salario entre los trabajadores, pero acumulado, de manera acumulada, como está en el cuadro. Y después, obviamente, vamos a sumar eso. Y aquí me falta otra sumatoria.
Entonces voy a aprovechar ya de poner aquí el cuadrito que me falta. Me falta una sumatoria que lo he dejado a propósito para que, pues, para que me entiendan un pequeño detalle que falta ahí. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir acá, mirando la fórmula del índice de Gini, voy a hacer esta diferencia. P sub I menos Q sub I. Y obviamente lo vamos a expresar como están expresados en porcentajes, igual lo expresamos en porcentaje. Entonces, hagamos eso y vayan mirando y lo que voy a hacer. 8 menos 6, esto es 2%. 16 menos 13, eso es 3%. 26 menos 22, eso es 4%. 44 menos 39, eso es 5%. 68 menos 65, 3%. 86 menos 84, 2%. Y finalmente aquí la diferencia entre 100 menos 100 es 0. Simplemente ponemos un guión. Y ahora vamos a sumar esas diferencias, ¿ya? Vamos a sumar P y Q. 2 más 3, 5, más 4, 9, más 5, 14, 17, 19. Por favor, me corrigen. 5, 9, 14, 17, 19. Está correcto, ¿no? 19%. Muy bien. ¿Qué viene a hacer este 19%? Viene a ser la sumatoria de las diferencias de P y Q. Eso viene a ser. Bien. Necesitamos un otro dato, pero miren por favor, y aquí está el detalle. Y lo voy a hacer, lo voy a explicar y lo voy a hacer de manera que se note acá. Voy a utilizar este tachado. Necesito en la fórmula la sumatoria de los P. Como necesito la sumatoria de los P, fíjense que aquí la diferencia entre 100 y 100 es 0. No lo anotamos. Por lo tanto, eso me permite tachar esto y tachar este otro. Quiere decir que cuando yo establezca la sumatoria de los P sub I, no tengo que considerar ese 100. Entonces, voy a sumar todo esto de aquí, por favor, sumemos. 8 más 16, 24. Más 26, 50. Más 44, 94. Más 68. Por favor, ayúdame con su calculadora. 94, 154, 162, 168, 240 y cuánto. 248, por favor. 248. 48. Muy bien, 248 y ojo, esto es porcentajes. Y lo que estoy haciendo aquí es establecer la sumatoria de los PI, pero no estoy considerando la última precisamente por esto de acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué dice el índice de Gini? Eso es lo que estaba queriendo calcular. El índice de Gini, voy a escribir la fórmula, eso es lo que he hecho, es la sumatoria de las diferencias entre P y Q. Y dividido todo eso entre la sumatoria de los P sub I. Muy bien. Entonces, si calculamos ese índice de Gini, ojo, este es el índice de Gini, la sumatoria de esas diferencias es 19%. Y la sumatoria de los PI es 248%. Entonces dividimos eso y esto se va a simplificar y el índice de Gini va a ser un índice, un número 0, ¿cuánto por favor? 79. 0,79. A ver, de nuevo. 0,76. 0,076.
Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios 0,076. mío, Dios mío. Entonces, esto nosotros podemos expresarlo como 8%. Pero nosotros necesitamos el índice de concentración. ¿Qué dice el índice de concentración? Dice, es el índice de Gini dividido entre 2. Entonces, si queremos calcular el índice de Gini, perdón, el índice de concentración, el índice de concentración es esto, por si acaso, ¿ya? Es este área de acá. Recuerden que el índice de Gini me da abajo y arriba. Entonces, por eso es 8%. Entonces, dividiendo ese valor 0.076, voy a utilizar el mismo valor que han sacado. Entre 2. Esto va a ser 0.038. Y podríamos hablar directamente de que esto es 4%. Muy bien. Es obvio. Si lo anterior era 8, la mitad de 8 es 4. Entonces, si hemos calculado el índice de concentración, simplemente esta es la curva de concentración de Lorentz. Está mal esto, por favor. Qué vergüenza. Esta es la curva de concentración de Lorentz. Todo el gráfico, ¿ya? Pero lo que estaba mal señalado era lo siguiente. Este área se llama índice de concentración. Entonces lo voy a escribir. Entonces ya sabemos que el índice de concentración representa el 8%. Perdón, el 4%. ¿Ya? Eso viene a ser el área. Estoy rectificando. La curva se llama curva de Lorentz, pero el área se llama índice de concentración. Y lo que acabamos de determinar precisamente es ese índice de concentración, ¿no? Previamente hemos calculado el índice de Gini y después el índice de concentración. Entonces, con esto ya nosotros podemos hacer una interpretación. Y lo único que vamos a hacer es ratificar lo que hemos dicho con la curva de Lorentz. Aquí dice el índice de concentración es de 4%, lo que significa que existe una muy buena equidad en la distribución de los salarios entre los trabajadores de la empresa. Recuerden que cuanto más cerca está del cero el índice de concentración, es mucho mejor. Entonces, estamos ratificando lo anterior. No hay mucha desigualdad. Diríamos que está todo ok, todo bien. Lo ideal es que sea cero, pero recuerden que eso es imposible. Muy bien, preguntas. Ninguna pregunta. Muy bien, hemos Ingeniero, finalizado. Sí, adelante. cuando calculamos el 0.076 y lo hacemos al 8%, le estamos volviendo a poner el porcentaje. O sea, no deberíamos mantenerlo en 0.08 normal, digamos, se expresa siempre en porcentaje. Claro, no hay ningún problema, hijo. Si vos quieres aquí, en vez de poner 0.076, ponerle 0.08 y vas a llegar a lo mismo, pues a 4%. Lo único que hemos hecho ha sido aplicar una regla de redondeo. Y en la medida de lo posible debemos siempre, para medir el índice de concentración, redondear los valores. Así como hemos hecho aquí, mira, todos hemos redondeado, ¿sí? Entonces lo ideal es redondear los porcentajes a números enteros.
tú quieres, pues aquí directamente poner 0.08 dividido entre 2 y vas a llegar a lo mismo, pues no. No va a cambiar absolutamente nada. Esa es la respuesta a tu pregunta. Ahora, el índice de Gini, recuerden que no tiene una interpretación. El índice de Gini es un medio para calcular el índice de concentración que se observa en la curva de Lorentz. Ese índice de concentración es el que me dice que si ese valor tiende a ser 0, cuanto más cerca del 0 está, más equitativa es la distribución. Cuanto más se aleja, va perdiendo la equidad, se va haciendo más desigual. Cuando sobrepasa los 20, quiere decir que ya no existe equidad. Es demasiada la diferencia, hay demasiada inequidad. Esa sería la conclusión. Muy bien. Entonces el índice de Gini no se interpreta, ingeniero. Claro, Sí, el índice de Gini es un medio para interpretar. A ver, a eso si me vos iba. si vos te fijas, compañero, este 8% es el doble del 4%. Tú quieres este 0.076 es el doble de 0.038, ¿correcto? El índice de Gini, cuando hace la medición del área, pero en los dos lados, es decir, aquí arriba aparece otro área pequeñito. No sé si me dejo entender, estoy Sí, mostrando con el tenemos un lápiz. reflejo. Este mismo área de aquí se refleja en el otro lado, pero trabajamos solo en uno de los áreas, en una de las áreas, perdón, y hemos optado por trabajar en el de abajo. Podríamos trabajar también en el de arriba, pero habría que invertir los valores. Entonces, bueno, ¿para qué nos vamos a complicar la existencia? Ahí, entonces, trabajamos solamente en la diagonal principal. Por eso el índice de Gini, que mide el área total de la relación PQ, porque la relación PQ es todo el cuadrado, lo divide en dos partes. ¿Por qué? Porque se trabaja solamente en una de las mitades. Pero eso es matemáticamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Listo, señores. Hemos terminado con esto el tema. Y ahora vamos a hablar de ¿cómo se llama? De los talleres. Son 3 talleres que tienen que hacer ustedes, ¿ya? El taller 1, 2 y 3, del tema 1, 2 y 3. El taller 1 lo vamos a hacer de manera virtual. ¿Cuándo lo hacemos el taller 1 de manera virtual? Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? ¿Por qué el taller 1 estoy excluyendo un poco? Porque el taller 1 es más teoría. Recuerden que el tema 1 es pura teoría, aunque es importante, es más importante. Pero vamos a tratar de hacer 2 talleres este día sábado, ¿ya? Y para que ustedes no se perjudiquen, lo vamos a hacer a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Un taller, 1 hora y media. Otro taller, otra hora y media. Entonces, voy a hacer un taller del tema 2 y un taller del tema 3. Entonces, el taller 1, que es más la teoría, eso lo van a hacer individualmente y lo van a hacer el mismo sábado, pero en la noche. Se los voy a mandar a las 11 de la noche para que lo hagan de 11 a 12 de la noche. Eso va a ser vía Classroom. De 11 a 12 de la noche no hay forma de decir no puedo hacer, ¿sí? A menos que alguien trabaje en la noche, pues si alguien trabaja en la noche me va a avisar y ya voy a ver cómo hago para tomarle su taller a esa persona. Pero ese taller sí va a ser individual, pero solo el primero. Los dos, el taller 2 y 3, lo tenemos que hacer sí o sí este sábado a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. El primer taller de 3 a 4 y media y el siguiente de 4 y media a 6. O es demasiado tarde porque si quieren podemos bajar el horario. Podríamos empezar a las 12. Yo puse esos horarios porque generalmente ponen pues el hecho de que a veces tienen clases, tienen ayudantía y por eso lo dejé a las 3. Pero puedo bajarlo a las 12, pero esto es presencial. Lo vamos a hacer en el aula, en el 225, ahí nos reunimos y vamos a ver en qué aula. Entonces la opción está planteada a las 3 de la tarde
o a las 12 del mediodía? A las 12, ingeniero, si se puede. A las 3. A las 3, A ingeniero. las 3, ingeniero. A las Las 3, 12. ingeniero. A las 12 está bien. A las 12 está bien. A las 13. A las 3 está bien. 12 todos van a estar pensando en su almuerzo, ingeniero. Mejor sería a Exacto. las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, incluso usted también, ingeniero. Almuerzo a uno, 12 sí o sí. No nos preocupen, yo voy a estar el día sábado en la universidad desde las 11 de la mañana. Voy a tomar también el taller en industrial, en comercial y obviamente el tema del horario no es problema. Entonces, por lo que veo, casi la mayoría es a las 3. Sí, ¿Está bien a ingeniero, las está 3? bien. Ingeniero. Sí, está bien. Sí, sí. Listo. Entonces, lo voy a dejar escrito acá para que, como hay mucha gente que no entra a clases, y lo vamos a dejar por escrito para que haya una constancia, ¿no? Talleres presenciales. Sábado, este sábado, ¿qué fecha es, por favor? Es 4. Sí, Sí. 4. 4 de junio, horas 15:00. Módulo, voy a poner módulo, nos vemos en las gradas. Módulo 225. Bien, es el de, ¿cómo se llama? Es el de tecnología, ¿no es cierto? Talleres presenciales y aquí voy a poner taller virtual, que es uno solo. Taller virtual es uno solo, es más teórico, prácticamente es teórico, ¿no? Tanto esto es teórico. Entonces este taller virtual lo vamos a hacer también ese día sábado. Horas 23:00. Hasta, ojo, es solo una hora porque es teoría, hasta horas 24:00. Vía Claro. Listo. Entonces ya está resuelto el tema de los talleres. Y ojo, no se olvide, los talleres presenciales son grupales. Tienen que ir ya, bueno, si quieren, obviamente, allá hacen sus grupos, lo que, como ustedes quieran, pero son grupales. 4 o 5, no más de 5, ni por si acaso más de 5. Obviamente tienen que estar ahí los 4 o los 5, no hay 2 y van a poner nombre del resto. Yo voy a estar ahí además controlando. Entonces, los talleres presenciales son grupales, cada 4 o 5 estudiantes. Mejor si el primer taller y el segundo taller hacen esas mismas personas y no se van cambiando. Eso quiere decir que el examen parcial lo voy a tomar el siguiente sábado. El horario por definir, pero seguramente va a ser también en la tarde, noche, no sé, vamos a tratar de ver de que a nadie se le complique el tema del horario. ¿Ya? Entonces ya está claro, el examen es el próximo día sábado. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ingeniero, Dime. y quisiera decirle más que todo mi situación es que cuando yo No se eso te no escucha. para atrás, la flota
Le decía que mi situación, yo tengo que viajar para ir a Santa Cruz y es largo mi viaje. Y cuando llego allá es en la mañana y en la tarde, en la noche tengo que salir de nuevo para acá, o sea, de vuelta, porque no tengo lugar donde quedarme allá. Pero después Y de más que todo hablo sobre el taller virtual. bueno, Me cuando estés dificulta, en ya el que estoy en el viaje, me presencial, dificulta me lo que es hace la señal. me hace recuerdo y voy a considerarte a vos, pues, ¿no? Para que hagas al día siguiente. O yo te programo a vos especialmente, pero me hace recuerdo ese día del presencial, ¿no? Y me dice, yo soy el que vivo lejos y pues no puedo hacer el mismo día, lo voy a hacer el domingo, entonces te programo para el día domingo, pues, ¿no? Ya está bien, ingeniero. Ya, listo. Ahora, si tú quieres, tu taller, el taller 1, vos lo puedes hacer solo vos, pero por esa excepción, por esa situación que tienes, lo puedes dar. Yo voy a estar, como te dije, desde las 11 hasta las 6 de la tarde. De 11 a 12 es con una materia y de 12 a 13 es con otra materia. Entonces, puedes venir si quieres en ese horario de 12 a 3 para no tener el problema de la virtualidad. Eso depende de vos. Todo lo contrario, me hace recuerdo para que conmigo te mande y puedas hacer. Está bien, ingeniero, voy a preparar y luego le aviso ya. Ya, ok, muy bien. ¿Algo más? Nada más. Entonces nos vemos ya el día sábado. Hasta luego. Pues sáquenle la foto.